Muy lejos, en una esquina discreta del cielo austral, una galaxia aparentemente normal esconde un secreto extremo, un agujero negro que retuerce su propio disco de luz doblando el espacio y estirando el tiempo. En este viaje la mirada se acerca con calma a MCG 63015 hasta rozar la frontera misma de lo observable. Si este tipo de historias cósmicas ayuda a relajarse y a dormir acompañado por el universo, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para más noches entre galaxias. En una región del cielo austral a unos 120 millones de años luz, MCG 63015 aparece como una galaxia Seyfert de núcleo inquieto. Importa porque en su centro un agujero negro supermasivo transforma caída de materia en luz extrema. Ese proceso convierte este lugar en un laboratorio natural de gravedad límite. A lo largo de este recorrido quedará más claro cómo se comporta su disco de acreción ligeramente retorcido. Ese comportamiento indica hasta dónde se puede mirar antes de llegar al horizonte de sucesos. La imagen inicial es sencilla, un punto compacto de rayos X que palpita sobre un fondo de galaxias mucho más silenciosas. Desde un observatorio orbital, el detector registra una fuente que no destaca por brillo absoluto, pero sí por la forma extraña de su espectro. Otras galaxias activas muestran líneas relativamente simétricas. En cambio, MCG 63015 presenta una firma de hierro profundamente deformada, extendida hacia energías más bajas como si la luz perdiera fuerza al escapar. Esa deformación no es un simple capricho de la materia caliente, es la marca de un campo gravitatorio que curva trayectorias y estira frecuencias. También sugiere un disco de gas que gira pegado al borde permitido por la relatividad. MCG 63015 se clasifica como Seyfert de tipo 1. Es una galaxia con núcleo activo visible en el que el gas cercano al agujero negro emite líneas brillantes y relativamente anchas. En torno a ese núcleo la galaxia luce más común. Es un conjunto de estrellas gas y polvo integrado en un halo de materia oscura que no emite luz pero que define el pozo gravitatorio general. El entorno puede parecer rutinario sin colas espectaculares de fusiones recientes ni chorros gigantes. Sin embargo, el corazón energético indica que algo muy intenso sucede en escalas menores que un año luz. La mayor parte de la energía alta procede de la región más interna donde el disco de acreción forma una estructura plana solo en apariencia. Pequeñas inclinaciones y torsiones cambian la manera en que la luz sale hacia el espacio. El disco de acreción es una banda de gas caliente que gira y se calienta por la fricción interna. En esta galaxia parece inclinarse de forma distinta según la distancia al agujero negro. Más cerca del centro, la materia sigue órbitas rápidas dentro de un espacio-tiempo intensamente curvado. El giro del propio agujero negro puede arrastrar el plano del disco y provocar una ligera torsión. Esa torsión se convierte en una clave porque hace que unas zonas del disco se vean de perfil mientras otras se ven más de frente. Cada orientación modifica el tono de la luz emitida. En los rayos X, este efecto se refleja en una línea de hierro K-alfa que no es estrecha ni limpia. Se muestra estirada y asimétrica, con una parte muy extendida hacia energías menores por el corrimiento gravitatorio. Corrimiento gravitatorio significa que los fotones pierden energía al escapar de una región con campo intenso. Se parecen a una bola que sube una cuesta y reduce su velocidad. En MCG 63015 la combinación de corrimiento gravitatorio, velocidad orbital alta y forma deformada del disco produce una firma única. Se parece a la huella dactilar del agujero negro y de su entorno inmediato. Esa firma permite comprobar modelos de relatividad general en un régimen que no se puede recrear en laboratorios terrestres.
también convierte a esta galaxia en un punto de referencia para estudios de agujeros negros supermasivos. A distancias mayores, MCG 63015 se integra en la red cósmica de filamentos. Sin embargo, el foco de esta historia permanece en la zona interna donde el disco de acreción se curva y se inclina. Allí, cada grumo de gas que cae describe un trayecto en espiral, liberando energía que sale en forma de fotones de alta energía. Muchos de esos fotones rebotan en el propio disco y regresan hacia el espacio tras una desviación adicional. En conjunto, el sistema puede verse como un lago de luz doblada. En su superficie nunca hay reposo completo porque la gravedad del agujero negro agita constantemente las trayectorias posibles. Esta imagen facilita entender que el disco no es una estructura rígida, sino algo vivo en el sentido físico. Es una configuración que responde de manera precisa a la masa al giro y al flujo de materia que entra. Cuando los telescopios espaciales integran la luz durante horas, los destellos y silencios del núcleo se suavizan. Lo que queda es una curva tranquila con pequeñas variaciones que hablan de regiones diferentes del disco encendiéndose por turnos. En esta primera etapa del recorrido, la escena queda establecida. Aparece una galaxia aparentemente modesta con un núcleo cuyo brillo se concentra en rayos X. Un disco de acreción que no se conforma con ser plano se arquea en el campo gravitatorio extremo del agujero negro central. Ese arco prepara el camino para un viaje cada vez más hacia adentro. En las grandes escalas del universo, MCG 63015 no es más que un nudo discreto en una red cósmica de filamentos de materia. Esa red está formada por gas tenue, galaxias y cúmulos que se distribuyen como un entramado casi invisible sobre el fondo oscuro. Importa porque a lo largo de esos filamentos viaja la materia que termina alimentando los halos galácticos y mucho más tarde discos de acreción, como el de esta galaxia Seyfert. Comprender ese flujo muestra que el brillo del núcleo activo no nace aislado, sino que es la etapa final de un viaje larguísimo. A distancias de cientos de millones de años luz, los filamentos se ven como puentes difusos que conectan cúmulos y supercúmulos. En esos puentes el gas se mueve lentamente guiado por la suma de muchas pequeñas atracciones gravitatorias. La imagen mental puede ser la de una malla de ríos suaves que convergen hacia lagos más profundos. Cada río aporta un poco de material y con el tiempo esos aportes hacen crecer galaxias enteras. MCG 63015 se sitúa en uno de esos entornos recibiendo gas que desciende por el pozo gravitatorio de su halo oscuro. El halo de materia oscura envuelve la galaxia como una burbuja extensa que no brilla, pero que domina el peso total del sistema. Dentro de esa burbuja, el gas cósmico frena, se comprime y empieza a fragmentarse en nubes más compactas. Algunas de esas nubes terminarán formando estrellas mientras que otras seguirán perdiendo energía y caerán hacia el centro. Estas trayectorias lejanas importan porque establecen cuánto combustible estará disponible para el núcleo activo. Si el flujo de gas a gran escala es pobre, el agujero negro central permanecerá tranquilo. Si el flujo es generoso, el núcleo se encenderá con más fuerza. En MCG 63015 las observaciones de rayos X y de otras bandas indican que el centro recibe materia de forma sostenida, aunque no tan extrema como en los cuásares más luminosos. La sensación general es la de un sistema que se mantiene en un nivel de actividad intermedio suficiente para iluminar el disco de acreción interno durante largos periodos cósmicos. En el camino hacia el centro, el gas que fluye por la red cósmica atraviesa el medio circungaláctico, una región difusa que rodea a la galaxia y que actúa como depósito. Ese medio sirve de transición entre los filamentos de gran escala y el disco interno de gas frío que gira más cerca del bulbo estelar. Cada interacción, cada pequeña colisión extrae un poco de energía al gas. El efecto acumulado es similar al de un objeto que desciende por una colina en espiral,
perdiendo altura a medida que avanza. En el interior del halo, la gravedad de las estrellas del gas ya instalado y del agujero negro central se suman. La suma dirige la materia entrante hacia órbitas cada vez más cerradas. Con el tiempo, el material pierde sus movimientos desordenados y se acopla al plano general de rotación de la galaxia. Sin embargo, en la región más profunda cerca del agujero negro, ese plano puede torcerse. El origen lejano del gas condiciona el ángulo con el que se incorpora al disco más interno. Si la materia llega con una inclinación ligera, el disco de acreción resultante puede quedar algo deformado en sus capas externas. Más cerca del centro, la relatividad y el giro del agujero negro tratan de alinear el plano del disco consigo mismos. Esta competencia entre memoria del origen y fuerza del campo cercano crea un perfil que no es perfectamente plano. En MSG 63015, la deformación detectada en la línea de hierro sugiere precisamente un disco donde las zonas externas y las internas no comparten exactamente la misma inclinación. Un observador distante recibe entonces una mezcla compleja de luces, algunas procedentes de regiones que se ven más de canto, otras de áreas más de frente. El resultado se traduce en perfiles espectrales asimétricos. Detrás de esa asimetría se esconde todo el recorrido del gas desde los filamentos lejanos hasta la vecindad inmediata del horizonte de sucesos. En este punto de la historia, la red cósmica deja de ser un simple fondo decorativo y se vuelve parte de la causa. Sin el flujo constante de materia no habría disco de acreción caliente ni deformación que interpretar. La galaxia seguiría existiendo, pero su núcleo estaría casi apagado. Pensar en MSG 63015 como un nudo en una red de ríos de gas ayuda a entender por qué su disco actual tiene combustible y estructura. Esa perspectiva también suaviza la imagen del agujero negro, que deja de ser un devorador aislado y pasa a formar parte de un circuito de intercambio de materia. Desde esa calma conceptual resulta más sencillo aceptar que el brillo actual es solo una fase dentro de una historia muy larga. También prepara el terreno para acercarse en la siguiente etapa al halo y al pozo gravitatorio, que terminan guiando ese combustible hacia órbitas más íntimas alrededor del agujero negro. Alrededor de MSG 63015 se extiende un halo oscuro que casi nunca se muestra de forma directa, pero domina la gravedad de toda la galaxia. Ese halo de materia oscura es un componente que no emite luz definido solo por sus efectos sobre las órbitas de estrellas y gas. Importa porque crea el pozo gravitatorio amplio que guía la materia desde las afueras silenciosas hasta la región donde el agujero negro y su disco de acreción deformado toman el control. En esta escala el vacío no está realmente vacío. Está lleno de partículas escurridizas que solo se dejan notar por su peso. Una imagen útil es la de una depresión muy suave en una superficie elástica gigantesca. Las galaxias serían pequeñas hendiduras dentro de esa depresión global y MSG 63015 ocupa una de esas cavidades. En ese paisaje, cualquier nube de gas que pase demasiado cerca pierde libertad y empieza a caer con lentitud hacia el centro. El pozo gravitatorio no tiene paredes rígidas, pero sí límites prácticos fijados por la distribución de masa. Dentro del halo, las estrellas trazan órbitas que no se explican solo por la materia visible. Esa discrepancia indica que algo invisible sostiene una parte importante del peso. La materia oscura se define como componente que interactúa sobre todo por gravedad. No emite ni absorbe luz. En MSG 63015, el halo oscuro se extiende mucho más allá de las zonas donde hay gas frío y estrellas brillantes. Esa extensión mantiene atrapado al gas del medio circungaláctico y frena el movimiento de las nubes que atraviesan la región. Cuanto más cerca del centro se encuentran, más difícil les resulta escapar. Con el tiempo, las trayectorias se curvan y se convierten en órbitas alargadas que se van cerrando poco a poco.
Esta lenta espiral importa porque determina cuánto material termina disponible para alimentar las zonas internas. Si el pozo gravitatorio fuera menos profundo parte del gas, seguiría su camino y se perdería en el espacio intergaláctico. El halo convierte esa materia en posible combustible para el disco de acreción. Cerca del borde interior del halo, la densidad de gas aumenta. Allí aparecen nubes que interactúan, chocan y se comprimen. Algunas forman estrellas en brazos discretos o discos irregulares. Otras se frenan tanto que acaban cayendo hacia el bulbo central. En el caso de MSG 63015, la actividad del núcleo indica que este proceso de caída no se interrumpe del todo. No se trata de una avalancha dramática, sino de una lluvia persistente que mantiene encendido el entorno del agujero negro. El pozo gravitatorio puede imaginarse como una colina invertida en el espacio tridimensional. En la cima se encuentran las zonas más externas del halo. En la parte media está la galaxia visible. Al fondo, en el valle más profundo, está el núcleo activo. Cada paso hacia abajo corresponde a una pérdida de energía del gas y de las estrellas. La materia que se aproxima al valle no lo hace en línea recta, sino describiendo curvas dictadas por su momento angular. Momento angular es la medida de la tendencia a seguir girando. Esa cantidad debe conservarse. Por eso, cuando el gas cae, también acelera su rotación. El resultado es que el pozo gravitatorio transforma caída radial en giro alrededor del centro. En MSG 63015, ese giro prepara la forma del futuro disco de acreción. Si el halo fuera completamente simétrico y la galaxia hubiera crecido sin perturbaciones, el gas acabaría en un plano de rotación muy estable. Sin embargo, las fusiones menores, los encuentros con otras galaxias y las corrientes que llegan desde distintos ángulos introducen ligeras irregularidades. Esas irregularidades dejan al gas con inclinaciones variadas respecto al plano principal. Cerca del centro, el agujero negro y el potencial combinado del bulbo tratan de ordenar este caos suave. Pero la memoria de las trayectorias originales no desaparece por completo. Una parte de esa memoria se conserva en la inclinación del material que se acerca al núcleo. Con el tiempo ese material se mezcla, pero no siempre alcanza un plano perfectamente común. En escalas de muchos miles de años luz, la diferencia es casi imperceptible. En escalas cercanas al agujero negro, una inclinación pequeña basta para producir un disco que se ondula ligeramente. Este cuadro ayuda a entender el origen remoto del disco deformado observado en las líneas de hierro. La deformación no nace solo en la vecindad del horizonte de sucesos. Comienza en cierto modo en la forma en que el halo oscuro atrapa la materia y en la historia de cómo esa materia llega desde direcciones diversas. El pozo gravitatorio amplio concentra todo, pero no borra por completo la diversidad de trayectorias. Así, MSG 63015 muestra un núcleo donde el disco refleja esa mezcla sutil de memorias dinámicas. Mientras el gas sigue descendiendo por la colina invertida, cada región del halo contribuye con un matiz al patrón final. El resultado es un entorno central, alimentado por un flujo que llega desde muchos puntos de la malla cósmica. En esta etapa del viaje queda clara la función del halo y de su pozo gravitatorio. Son la estructura silenciosa que recoge y guía la materia hacia órbitas cada vez más apretadas, preparando el terreno para el bulbo estelar, el núcleo activo, y más adentro aún el disco de acreción que se retuerce en la vecindad del agujero negro. Vista desde lejos, MSG 63015 se presenta como una galaxia discreta sin grandes brazos espirales ni chorros espectaculares que salten a primera vista. A simple escala óptica parece una galaxia más dentro de un cielo poblado. Importa porque esa apariencia sobria oculta un núcleo activo que brilla con fuerza en altas energías. La diferencia entre la calma de su envoltura estelar y la agitación de su centro define la esencia de esta etapa del viaje.
En el bulbo de la galaxia incontables estrellas viejas se acumulan y llenan el espacio con una luz suave y continua. Ese bulbo es una región densa donde las órbitas te entrecruzan y las historias estelares se superponen. Allí, la mayoría de las estrellas viven vidas ordinarias a escala cósmica sin saber nada del núcleo activo que late más adentro. La luz visible procedente de este bulbo crea una cáscara protectora alrededor del centro. Desde la distancia, esa cáscara puede engañar y hacer pensar en una galaxia relativamente tranquila. Sin embargo, las observaciones en rayos X y en otras bandas energéticas revelan un corazón más inquieto. El núcleo activo se manifiesta como un punto compacto donde el flujo de energía por unidad de superficie resulta enorme. Ese punto domina el espectro en altas frecuencias. El contraste entre la envoltura estelar serena y el centro exaltado ayuda a entender que una pequeña fracción de la masa puede producir una parte desproporcionada de la luz. En el núcleo reside el agujero negro supermasivo con una masa de varios millones de soles. A su alrededor, el gas atrapado forma un disco de acreción que gira y se calienta. Encima del disco, una corona de partículas energéticas emite rayos X. Esta estructura, convertida en motor central, es la responsable de que MSG 63015 sea clasificada como galaxia Seyfert. El término Seyfert designa galaxias con núcleos brillantes alimentados por acreción sobre un agujero negro. En ellas, el núcleo puede ser tan luminoso como el resto de la galaxia combinada. MSG 63015 se sitúa en una franja intermedia. No alcanza la luminosidad extrema de un cuásar, pero mantiene un resplandor constante que indica actividad sostenida. Esta condición intermedia es valiosa porque permite observar detalles que en sistemas más violentos podrían quedar ocultos. El núcleo activo actúa como linterna que ilumina el gas cercano. Parte de esa luz sale directamente hacia el espacio. Otra parte rebota en el disco de acreción deformado y en las nubes de la región circundante. Ese juego de iluminaciones deja marcas en el espectro. Cada componente del núcleo introduce señales distintas. El continuo de rayos X procede de la corona caliente. Las líneas de emisión más suaves nacen en gas algo más alejado. La famosa línea de hierro deformada se origina en la parte interna del disco. Observar todas estas piezas al mismo tiempo permite reconstruir un retrato del motor central. En el dominio óptico, el núcleo puede estar parcialmente velado por polvo del medio interestelar. Sin embargo, en rayos X atraviesa mejor estas nubes. Esa diferencia de transparencia convierte al núcleo activo en una especie de faro que se ve de manera distinta según la ventana de observación. Esta situación importa porque enseña cómo las capas de la galaxia anfitriona actúan como filtros. Según la longitud de onda, permiten o impiden que la actividad interna quede al descubierto. En PSG 63015, el equilibrio entre ocultación y transparencia resulta especialmente útil. Hay suficiente gas y polvo para producir efectos de filtro, pero no tanto como para oscurecer por completo el centro. Desde el punto de vista conceptual, el núcleo puede imaginarse como una ciudad brillante detrás de una niebla parcial. La niebla atenúa pero no borra los contornos principales. Así, los telescopios espaciales recogen una imagen compuesta donde se mezclan la luz del bulbo, la emisión del disco de acreción y el resplandor de la corona. El núcleo activo también influye en el gas que lo rodea. Su radiación calienta, ioniza y empuja parte del material cercano. En escalas pequeñas, este efecto puede abrir canales en el medio interestelar interior. Dichos canales actúan como rutas preferentes por las que la luz escapa con mayor facilidad. En otras direcciones, el gas más denso mantiene la opacidad. El resultado es una geometría compleja de interiores donde la forma del gas condiciona cómo se ve el núcleo.
Esa geometría no es estática. Cambia en tiempos astronómicamente cortos comparados con la vida de la galaxia. Pequeñas variaciones en la cantidad de gas que llega al disco alteran el brillo del núcleo. Estos cambios generan una variabilidad suave en las curvas de luz. El parpadeo lento habla de ajustes en la alimentación del agujero negro. A pesar de estos movimientos, el conjunto mantiene una estabilidad global. El bulbo sigue envolviendo el centro luminoso. El halo oscuro sigue sosteniendo la galaxia entera. El núcleo activo continúa transformando una fracción del material en radiación. Esta convivencia de calma y agitación define el carácter de MCG 63015. En este punto del viaje, la galaxia anfitriona deja de ser un simple fondo y se convierte en el escenario completo. En sus capas se encuentran la materia que alimenta el disco, el polvo que filtra su luz y las estrellas que enmarcan el brillo del núcleo. Todo conduce hacia esa región diminuta donde el disco de acreción se curva bajo el peso del campo gravitatorio extremo. La siguiente etapa llevará la atención hacia el gas y el entorno más cercano donde el medio circungaláctico y el medio interestelar terminan de preparar el combustible que cae hacia el motor central. Alrededor de la galaxia visible MSG 63015 está envuelta en un manto difuso de gas casi invisible, el medio circungaláctico que solo se revela en estudios cuidadosos. Ese gas se extiende mucho más allá de las regiones donde se ven estrellas, formando una atmósfera tenue y caliente, mezclada con parches más fríos. Importa porque actúa como depósito y filtro del material que tarde o temprano puede terminar cayendo hacia el núcleo activo. En esencia, el gas circungaláctico decide cuánto combustible está disponible para el disco de acreción deformado. En ese espacio intermedio lejos del bulbo estelar, pero aún atrapado por el halo de materia oscura, el gas se encuentra en varios estados. Algunas zonas están ionizadas y muy calientes, otras son nubes moderadamente frías que se desplazan como glóbulos suspendidos. La imagen mental puede ser la de una niebla de densidad muy baja cruzada por corrientes suaves que casi no se perciben. De vez en cuando pequeñas perturbaciones, quizá el paso de una galaxia enana o el recuerdo de una antigua fusión, remueven este medio. Esas perturbaciones comprimen algunas regiones y permiten que el gas pierda energía. Cuando el gas pierde energía, se enfría y se vuelve más denso. Gas más denso significa mayor probabilidad de que la gravedad local lo atrape en órbitas más apretadas. Paso a paso, las nubes dejan de vagar por el entorno amplio y se deslizan hacia el disco de la galaxia anfitriona. Una vez dentro del disco, el medio interestelar toma el relevo. El medio interestelar es el gas y el polvo que llenan los espacios entre las estrellas dentro de la galaxia. Contiene nubes frías donde nacen estrellas, regiones cálidas bañadas por radiación y burbujas cavadas por antiguos vientos estelares. En MCG 63015, el medio interestelar alberga no solo futuros soles, sino también el material que terminará en el campo de influencia del agujero negro supermasivo. A escalas de varios miles de años luz, este medio parece un mosaico de fases distintas. Hay zonas donde el gas se agrupa en brazos irregulares o anillos fragmentados. Hay huecos donde explosiones anteriores limpiaron el espacio. Cada región guarda memoria de procesos pasados. En conjunto, el medio interestelar se comporta como un sistema circulatorio de la galaxia anfitriona. La energía liberada por estrellas masivas, vientos y supernovas agita el gas. Esa agitación combinada con la gravedad global impulsa nubes hacia el centro o las dispersa hacia las afueras. En MCG 63015, este juego de empujar y arrastrar contribuye a decidir cuánta materia se canaliza hacia el bulbo y cuánta permanece en órbitas más lejanas.
Cuando una nube suficientemente masiva se mueve por las capas internas del medio interestelar, la fricción con el gas circundante extrae parte de su energía de movimiento. Poco a poco su órbita se va encogiendo. Esa nube puede fragmentarse y formar nuevas estrellas, pero también puede dejar una fracción de gas sin transformar. Parte de ese gas residual continúa el descenso hacia el centro. Así, el medio interestelar no solo produce estrellas, también produce sobras que se convierten en combustible para el núcleo activo. En una galaxia como MCG 63015, el equilibrio entre formación estelar y alimentación del agujero negro resulta delicado. Si demasiada materia se encierra en estrellas, el núcleo puede quedarse sin suministro. Si demasiada permanece en forma de gas libre, la actividad del núcleo puede intensificarse. Este equilibrio se ajusta de manera lenta en tiempos que exceden con mucho una vida humana. A escala de observación, lo que se ve es un patrón relativamente estable. La galaxia muestra un contenido moderado de gas y una tasa de formación estelar que no apaga ni desborda la actividad del núcleo. En cierto sentido, MCG 63015 se mantiene en una franja intermedia donde el medio circungaláctico, el medio interestelar y el núcleo activo cooperan para sostener un brillo constante. Cada fotón de rayos X que escapa del centro tiene detrás una historia larga. Empezó como parte de un átomo de gas que vagaba por el halo. Después pasó por el medio circungaláctico, luego por el medio interestelar y finalmente entró en la órbita del agujero negro. En todas esas etapas, el gas atravesó regiones con temperaturas y densidades muy distintas. Este relato suaviza la imagen del disco de acreción deformado. Lo presenta no solo como una estructura aislada cerca del horizonte de sucesos, sino como el capítulo final de un viaje que recorre varios entornos. El medio circungaláctico aporta la materia en bruto. El medio interestelar la refina, la comprime, la acelera o la frena. Al final, una parte de esa materia termina en el embudo gravitatorio más interno. Allí el gas se reorganiza en un disco que adopta la forma que le impone el campo extremo. Entender esta secuencia ayuda a sentir el núcleo activo como parte de una cadena continua, no como un fenómeno abrupto. En este punto del recorrido ya se dibuja un mapa suave, un manto circungaláctico que alimenta un medio interestelar dinámico y desde allí el lento goteo de gas hacia el centro. La etapa siguiente se acercará aún más a ese entorno interno donde el mismo gas que ahora se desplaza entre estrellas se condensa en nubes de polvo y crea cortinas que abren y cierran ventanas hacia la luz del núcleo. En las regiones internas de MCG 63015 el gas del medio interestelar empieza a mezclarse con polvo fino que oscurece y filtra la luz. Ese polvo está formado por granos diminutos de silicato carbono y otros compuestos sólidos que flotan entre las estrellas. Importa porque decide qué parte del resplandor del núcleo activo llega realmente a los telescopios. En esencia, el polvo abre y cierra ventanas sobre el disco de acreción deformado. Entre el bulbo y el núcleo, las nubes de gas y polvo se acumulan en estructuras complejas. Algunas forman bandas irregulares que cruzan el plano de la galaxia. Otras se organizan en algo parecido a un anillo grueso alrededor del centro. Ese anillo, a menudo descrito como un toro de polvo, rodea la región más próxima al agujero negro. El toro de polvo es una zona densa y opaca en muchas longitudes de onda visibles. Sin embargo, deja pasar mejor la radiación infrarroja y parte de los rayos X. Así el núcleo de MCG 63015 no se ve siempre del mismo modo. La apariencia depende del ángulo desde el cual se observa y de la banda de energía utilizada. Esta dependencia angular y energética resulta clave para entender las galaxias Seyfert. Si la línea de visión atraviesa las partes más densas del toro, la luz visible del núcleo puede quedar casi anulada. Si la línea de visión pasa por zonas más despejadas,
el núcleo aparece brillante. En ambos casos, los rayos X duros logran escapar mejor, por lo que ofrecen una visión más directa de la región interna. En MSG 63015, estas diferencias crean un juego de claros y sombras alrededor del motor central. El polvo no es estático, se calienta por la radiación procedente del disco de acreción y de la corona de rayos X. Cuando un grano absorbe un fotón energético, sube de temperatura y reemite parte de esa energía en el infrarrojo. El resultado es un brillo suave extendido que rodea el núcleo. Esa emisión infrarroja funciona como firma indirecta del polvo. Permite estimar cuánta materia sólida existe en las cercanías del agujero negro. Este brillo envolvente recuerda que la luz del núcleo recorre un camino lleno de obstáculos. Algunos fotones quedan atrapados, otros se desvían. Muchos solo escapan tras varios intentos. Gracias a este comportamiento, el toro de polvo actúa como filtro natural. Su presencia explica por qué ciertas líneas espectrales aparecen amortiguadas o ausentes. También ayuda a interpretar variaciones aparentes en la luminosidad del núcleo. A veces un cambio en el nivel de oscurecimiento puede imitar un cambio en la producción de luz. En MSG 63015 la linealidad entre rayos X y otras bandas se estudia con cuidado para separar esos efectos. Más hacia adentro del toro el polvo se vuelve inestable. La radiación es tan intensa que muchos granos se evaporan. Se define así un radio de sublimación, una distancia mínima a partir de la cual el polvo no puede sobrevivir. Dentro de ese límite solo queda gas ionizado. Este borde marca una transición clara entre la región polvorienta y la región dominada por el disco de acreción caliente. Para las observaciones, el toro establece un marco. Fuera del radio de sublimación, el polvo absorbe y dispersa. Dentro, el gas emite y refleja. Entre ambos dominios se configura una frontera suave pero efectiva para la luz. La galaxia convierte la distribución de polvo en una especie de lámpara con persianas. Según la orientación de esas persianas, la intensidad observada cambia. En este contexto, la línea de hierro deformada que caracteriza a MC 63015 cobra un significado especial. Nace en regiones tan cercanas al agujero negro que ya no hay polvo, solo gas muy caliente bajo gravedad extrema. El polvo del toro no genera la línea, pero modula el fondo contra el que se recorta. Si la absorción cambia, la forma visible de la línea cambia también. Por eso, entender la geometría del polvo ayuda al aislar el efecto puro de la relatividad en el disco deformado. En términos visuales, el toro de polvo y las nubes asociadas pueden imaginarse como un sistema de cortinas gruesas y velos ligeros. Unas cortinas bloquean casi todo. Los velos solo atenúan. MSG 63015. Parece situada en un punto donde las cortinas no están completamente cerradas. Existen huecos suficientes para que la luz de rayos X y parte del continuo puedan escapar. Estos huecos se convierten en auténticas ventanas de observación. A través de ellas, los instrumentos espaciales perciben la estructura profunda del núcleo. El polvo también contribuye a la sensación de escala. Frente a la imagen compacta del agujero negro y su disco, el toro ofrece un marco más amplio y lento. Su evolución ocurre en tiempos mucho más largos que las variaciones rápidas del disco. Esto proporciona estabilidad al escenario. Mientras el disco vibra y cambia en días o semanas, el toro cambia en miles de años. El contraste de ritmos da al núcleo una mezcla de dinamismo y permanencia. En la historia de MSG 63015, el polvo cumple así una doble función. Por un lado, oculta y revela. Por otro, transforma la radiación y la redistribuye en otras bandas. Gracias a esta doble función, el entorno polvoriento es un actor silencioso en la construcción de la imagen del núcleo activo.
El registro de rayos X infrarrojos y ópticos se interpreta siempre teniendo en cuenta la presencia de este material. En esta etapa del viaje se perfila una idea clara. El disco de acreción deformado no se observa aislado, sino a través de un sistema de filtros formado por gas y polvo. El toro y las nubes asociadas deciden qué señales llegan a los instrumentos. La siguiente etapa se acercará aún más al gas ionizado que reside sobre el polvo en la región de líneas anchas, donde la luz del núcleo rebota con pequeños retardos y ofrece una primera medida del tamaño real del entorno cercano al agujero negro. En la zona que rodea al toro de polvo de MSG 63015, el gas se ioniza y forma una región menos densa donde la luz del núcleo puede excitar átomos y hacerlos brillar. Esa zona se conoce como región de líneas anchas, un conjunto de nubes que orbitan al agujero negro a velocidades muy altas. Importa porque actúa como un espejo vivo que responde con pequeños retardos a los cambios de brillo del centro. Esos retardos permiten convertir variaciones de luz en medidas de distancia, y con ellas se reconstruye una primera escala física del entorno cercano al disco de acreción deformado. Cada nube de la región de líneas anchas contiene gas calentado por la radiación del núcleo activo. Cuando esa radiación llega, ioniza los átomos y los hace emitir fotones en frecuencias específicas. Al disminuir el flujo, las nubes se apagan de nuevo. La respuesta no es instantánea. La luz tarda un tiempo finito en viajar desde el disco y la corona hasta las nubes, y tarda otro periodo en regresar hacia el observador. Esta doble demora convierte a la región en un sistema de ecos luminosos. Un destello en el núcleo se traduce en un pulso de brillo en las líneas desplazado unos días o semanas. El intervalo depende de la distancia entre las nubes y el centro. Distancia mayor significa retardo mayor. Al medir ese desfase se estima el tamaño de la región de líneas anchas. Método de reverberación es el nombre que recibe esta técnica. Consiste en analizar cómo la variación en el continuo producido por la corona y el disco interno se refleja en la variación de las líneas emitidas por el gas circundante. En MSG 63015, este método ha permitido deducir escalas de varios días luz para la región. Esa información resulta crucial porque conecta la variabilidad observada con una estructura real. A partir del tamaño y de la velocidad orbital de las nubes, se infiere la masa del agujero negro central. En este caso, las estimaciones indican varios millones de veces la masa del Sol. Esa cifra sitúa a MSG 63015 dentro del rango típico de núcleos activos moderados. Conocer la masa importa porque fija la fuerza del campo gravitatorio y determina hasta qué punto el disco de acreción interno puede acercarse al horizonte sin desintegrarse de inmediato. Cuenta también para interpretar la deformación de la línea de hierro, que depende con sensibilidad de la combinación entre masa-giro y geometría del disco. La región de líneas anchas no es uniforme. Está compuesta por muchas nubes que se mueven en diferentes órbitas. Algunas describen trayectorias más circulares, otras siguen caminos alargados. En conjunto, el sistema recuerda a un enjambre tridimensional envolviendo el núcleo. El gas se organiza en una especie de cascarón grueso. En ciertos modelos, parte de ese cascarón puede adoptar forma de embudo o de estructura ligeramente aplanada. En MSG 63015, las líneas observadas muestran que esas nubes alcanzan velocidades de miles de kilómetros por segundo. Si las nubes estuvieran mucho más cerca, la radiación del núcleo las desharía. Si estuvieran mucho más lejos, su contribución a las líneas anchas sería menor. La zona actual parece un equilibrio entre calor, presión y gravedad. Ese equilibrio aporta estabilidad relativa al núcleo activo. Mientras el gas sigue circulando en el cascarón, las líneas anchas continúan brillando con variaciones suaves que reflejan los cambios internos.
La región de líneas anchas cumple así una doble función. Por un lado, redistribuye parte de la energía del núcleo en forma de líneas intensas. Por otro, se convierte en una cinta métrica natural para explorar el espacio en torno al agujero negro. Gracias a ella, un observador distante puede traducir variaciones de luz en radios orbitales. Esa traducción convierte un parpadeo en un mapa. En la imagen más amplia de MSG 63015, esta región actúa como puente entre el entorno polvoriento y el disco de acreción propiamente dicho. El toro de polvo envuelve desde fuera. El disco se extiende más adentro. La región de líneas anchas ocupa el espacio intermedio recibiendo luz del centro y devolviéndola modulada por sus nubes. En esta etapa del viaje, el núcleo empieza a percibirse como una estructura compuesta por capas dinámicas. Cada capa responde a la radiación en una escala de tiempo distinta. El polvo se calienta y brila en infrarrojo de forma lenta. Las nubes de la región de líneas anchas responden en días o semanas. Más dentro, el disco de acreción y la corona pueden cambiar en horas. Juntas, estas capas construyen un ritmo complejo pero suave. Ese ritmo se manifiesta en curvas de luz que suben y bajan sin sobresaltos extremos. La regularidad de estos patrones ofrece una sensación de orden dentro del aparente caos. En el caso de MSG 63015, el orden se hace visible en la coherencia entre la variabilidad del continuo y la respuesta de las líneas anchas. El sistema respira con un compás reconocible. Esa respiración prepara la transición hacia la región donde las órbitas se encogen aún más, y el disco deformado se vuelve protagonista casi único del paisaje luminoso. En la zona más interna de MSG 63015, el gas que ha descendido durante millones de años se ordena en un disco de acreción que gira sin descanso. Ese disco no es una lámina rígida, sino una estructura delicada donde cada anillo de materia responde a un campo gravitatorio extremo. Importa porque en sus giros más íntimos se imprime la forma deformada que después aparece en la famosa línea de hierro de esta galaxia. Allí el material llega casi siempre caliente y parcialmente ionizado. A medida que se acerca al agujero negro, la fricción entre capas hace que su temperatura suba todavía más. La energía perdida en esa fricción se transforma en radiación, primero en luz ultravioleta y después en rayos X, cuando la materia alcanza las regiones más próximas al horizonte. A simple vista conceptual, el disco parece plano. Sin embargo, la realidad es más sutil. Las capas externas conservan parte de la inclinación con la que el gas entró desde el halo y el medio interestelar. Cerca del centro, en cambio, la gravedad y el giro del agujero negro tienden a imponer su propio eje. Ese conflicto produce un ligero retorcimiento. Los anillos internos se alinean de manera distinta respecto a los anillos más externos. El resultado es un disco que se inclina y se curva con suavidad como una cinta flexible inmersa en un remolino. Este disco deformado tiene consecuencias claras para la luz que emite. En cada punto de la superficie el gas se mueve a gran velocidad, a veces acercándose a la línea de visión del observador, a veces alejándose. La combinación de velocidad orbital y campo gravitatorio extremo modifica la frecuencia de los fotones. Parte de la radiación se desplaza hacia energías más altas, otra parte hacia energías más bajas. Cuando el disco estuviera perfectamente plano y recogido en un único ángulo, el perfil de la línea de hierro sería distinto. En MSG 63015, la deformación hace que diferentes zonas del disco presenten distintos ángulos respecto al observador distante. Algunas áreas se ven casi de canto, otras se muestran un poco más de frente. Esa diversidad angular introduce una mezcla compleja de desplazamientos Doppler y corrimientos gravitatorios. Doppler describe el cambio de frecuencia causado por el movimiento del emisor. Corrimiento gravitatorio describe la pérdida de energía de la luz
al escapar de un campo fuerte. Juntos producen una línea de hierro extendida y asimétrica con un ala larga hacia energías más bajas. En esa ala se condensa la firma de la región más cercana al horizonte. Allí el gas orbita tan rápido y tan cerca del agujero negro que los fotones salen debilitados. Esa parte de la línea funciona como un mapa comprimido del espacio-tiempo curvado. Más afuera, donde la curvatura es menos extrema, las contribuciones a la línea son menos deformadas. El disco de acreción dispone esas regiones en orden desde órbitas relativamente amplias hasta trayectos casi rasantes al horizonte. El disco deformado convierte esa secuencia en un patrón observable. La corona caliente situada sobre el disco ilumina la superficie como una lámpara intensa suspendida sobre una piscina ondulada. La luz cae sobre el gas, penetra en las capas superiores y sale de nuevo tras interacciones con los átomos de hierro. Cada fotón reemitido ha pasado por una historia de desvíos y cambios de energía. La geometría deformada del disco decide cuánto tiempo permanece la luz atrapada en esas idas y vueltas. En algunas regiones los fotones escapan en caminos cortos. En otras sus trayectorias se alargan y se curvan antes de abandonar el entorno del agujero negro. En MSG 63015 las observaciones prolongadas muestran que la forma de la línea de hierro se mantiene de manera bastante estable, aunque con pequeñas variaciones. Esa estabilidad sugiere que el disco deformado conserva una estructura global duradera. No se trata de un pliegue caótico que cambie en cada momento, sino de una configuración casi equilibrada en la que la torsión se mantiene dentro de ciertos márgenes. El disco actúa como una superficie flexible pero no frágil. Soporta cambios en el flujo de gas, responde con ajustes graduales y sigue radiando. Este disco deformado también controla la cantidad de materia que finalmente cruza el horizonte de sucesos. A medida que el gas se acerca a la órbita interna estable, las trayectorias dejan de ser circulares seguras. En esa frontera pequeñas perturbaciones bastan para que el material caiga definitivamente. El disco entonces no solo emite luz, decide qué fracción del gas se sacrifica al agujero negro y qué fracción permanece orbitando por algún tiempo más. Cada anillo interior funciona como una antesala del punto sin retorno. En la imagen más calmada, el disco de MSG 63015 puede imaginarse como una serie de bandas brillantes ligeramente inclinadas unas respecto a otras. Esas bandas giran en un espacio-tiempo que se dobla, estira el tiempo propio y desvía la luz. La deformación no rompe la continuidad, solo la matiza. Desde lejos el sistema se ve como una única estructura coherente. Desde la teoría cada detalle de su forma influye en el espectro observado. En esta etapa del viaje hacia el interior, la idea central queda clara. El disco de acreción deformado no es un simple adorno del agujero negro. Es la superficie donde la gravedad extrema el flujo de materia y la historia dinámica de la galaxia se combinan en una única señal. Esa señal se guarda sobre todo en la línea de hierro que ha hecho célebre a MSG 63015. La siguiente etapa se detendrá en la corona caliente que flota sobre el disco, un halo de partículas energéticas que baña esta estructura curvada con rayos X y define el contraste con el que se observa cada uno de sus pliegues. Sobre el disco de acreción deformado de MSG 63015 se extiende una región muy caliente y tenue formada por partículas cargadas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Esa región recibe el nombre de corona y actúa como una especie de manta incandescente que cubre en parte la superficie del disco. Importa porque de ella procede la mayor parte de los rayos X que convierten a esta galaxia en un laboratorio de gravedad extrema. Sin la corona, la luz del núcleo sería mucho más suave y no revelaría con tanta claridad la curvatura del espacio-tiempo cercano al agujero negro.
La corona está compuesta principalmente por electrones muy energéticos. Estos electrones se encuentran en un estado de plasma donde las partículas se mueven libremente sin formar átomos neutros estables. Cuando los fotones más fríos procedentes de las capas internas del disco suben hacia la corona, chocan con esos electrones. En cada choque, los fotones ganan energía. Ese proceso se conoce como dispersión Compton inversa. Permite que un fotón inicialmente ultravioleta se transforme en un fotón de rayos X más penetrante. De este modo, la corona se convierte en el taller donde la luz se endurece. Una parte de esos rayos X sale directamente hacia el espacio. Otra parte regresa al disco, lo ilumina y crea el patrón de reflexión que incluye la línea de hierro deformada. En MC 63015 la intensidad y la forma del continuo de rayos X indican que la corona es compacta y está situada muy cerca del agujero negro. Algunos modelos la imaginan como una fuente pequeña situada sobre el eje de rotación del disco, parecida a una lámpara suspendida sobre un plato. Otros modelos la describen como una capa más extendida que sigue la curvatura del disco deformado y cubre solo ciertas regiones. La realidad puede ser una combinación de ambas ideas. En cualquier caso, la distancia entre la corona y el disco es lo bastante pequeña para que la luz viaje de un lado a otro en tiempos muy cortos. Esos tiempos cortos se reflejan en la variabilidad. El brillo de los rayos X de MSG 63015 puede cambiar en cuestión de horas o días. Cuando la corona se hace más compacta o más intensa, el flujo de rayos X aumenta. El disco responde con un cambio en el patrón de reflexión. De esta interacción surgen combinaciones sutiles de luz directa y reflejada. Analizar estas combinaciones permite deducir no solo la presencia de un disco deformado, sino también pistas sobre la geometría de la corona. En una visión calmada, la corona puede imaginarse como una bruma caliente pegada al disco. Esa bruma no es uniforme, probablemente tiene regiones más densas y otras más transparentes. Las partes más compactas producen destellos más fuertes. Las zonas más tenues apenas modifican el fondo. La suma de todas configura el continuo de rayos X observado. En MCG 63015, la estabilidad general del espectro sugiere que la corona mantiene una estructura media relativamente estable con variaciones que se superponen como ondas suaves. Todo este conjunto de procesos ocurre en un entorno donde la gravedad del agujero negro curva las trayectorias de las partículas y de la luz. La propia corona se encuentra inmersa en un espacio-tiempo deformado. Algunos fotones emitidos hacia el disco pueden ser desviados de vuelta hacia la corona. Otros se doblan y alcanzan regiones del disco que no estaban directamente debajo. Esta curvatura aumenta la eficacia de la iluminación. Más luz vuelve al disco y más señales se añaden al espectro reflejado. En una galaxia como MCG 63015, este efecto contribuye a realzar la parte más baja de la línea de hierro. Esa parte baja está asociada a fotones que han escapado desde regiones muy cercanas al horizonte después de recorrer trayectorias complicadas bajo el campo gravitatorio extremo. La corona también juega un papel en la transferencia de energía entre las capas del sistema. Extrae parte de la energía liberada por el gas que cae en el disco y la redistribuye como radiación de alta frecuencia. Una fracción de esta radiación calienta el propio disco. Otra fracción escapa al espacio e informa a los observadores lejanos. Con el tiempo se establece un equilibrio dinámico entre calentamiento, enfriamiento y emisión. Mientras ese equilibrio se mantiene, la corona sigue existiendo como una estructura persistente aunque agitada. Su presencia ayuda a que el núcleo activo conserve un brillo constante a lo largo de largas épocas. En la imagen global de MCG 63015, la corona representa la capa más inquieta del entorno inmediato del agujero negro. Es allí donde la materia y la radiación se combinan de manera más directa.
Es también la región que ofrece las variaciones más rápidas como un pulso continuo sobre el disco deformado. Cada cambio en la intensidad de la corona deja una huella en la respuesta del disco y esa huella se imprime en el espectro observado. En esta etapa del recorrido hacia el interior se perfila una idea serena. El disco de acreción deformado proporciona la superficie donde la relatividad se manifiesta. La corona coloca sobre esa superficie una luz intensa que hace visibles todos los pliegues. Juntos, disco y corona convierten a MCG 63015 en un escenario donde la gravedad extrema, la materia caliente y la luz de alta energía colaboran para dibujar la línea de hierro que ha intrigado durante décadas. La siguiente etapa del viaje se fijará en cómo parte de esa energía se canaliza hacia afuera en forma de vientos suaves o chorros discretos y cómo esa salida influye en el gas que rodea a la galaxia anfitriona. Más allá de la corona caliente y del disco de acreción deformado de MCG 63015, una parte de la energía no se queda encerrada. Una fracción logra escapar del entorno inmediato del agujero negro en forma de vientos suaves y quizá de chorros discretos que se deslizan hacia el espacio circundante. No alcanzan la escala espectacular de los grandes chorros relativistas que atraviesan cúmulos enteros, pero siguen siendo decisivos. Importan porque devuelven energía y materia al gas que rodea a la galaxia anfitriona y ayudan a regular el ritmo al que el agujero negro se alimenta. En la región cercana al disco, el plasma se encuentra enredado en líneas de campo magnético que se curvan y se retuercen sobre la superficie brillante. Campo magnético es la estructura invisible que guía a las partículas cargadas. Cuando el gas gira y se desplaza, arrastra estas líneas consigo. Al hacerlo, acumula tensión magnética. En determinadas condiciones, esa tensión se libera de forma repentina. La liberación impulsa paquetes de materia hacia arriba y hacia abajo, apartándolos del plano principal del disco deformado. La mayor parte de este material no escapa del pozo gravitatorio global de la galaxia, pero sí abandona las órbitas más íntimas del entorno del agujero negro. En ese movimiento crea vientos que soplan a través del gas cercano, calentándolo, ionizándolo y añadiendo turbulencia a las nubes internas. En MSQ 63015 las señales de estos vientos aparecen como pequeñas huellas de absorción en el espectro de rayos X, desplazadas de manera que indican gas saliendo hacia el observador o alejándose en distintos ángulos. Esas huellas muestran que el núcleo no solo traga materia, también exhala parte de lo que recibe. Esa exhalación se comporta como una respiración lenta de la galaxia. Cada fase de acreción más intensa puede ir acompañada por una fase en la que los vientos se refuerzan. En los periodos de mayor brillo, la corona y el disco interior inyectan más energía en el plasma cercano. Parte de esa energía se transforma en radiación, parte se convierte en movimiento colectivo hacia afuera. Con el tiempo, estas salidas influyen en el medio interestelar interior. Algunas nubes pierden masa bajo la acción del viento y se vuelven más tenues. Otras se comprimen en sus bordes y pueden iniciar episodios locales de formación estelar. Esta doble acción dispersar y comprimir convierte a los vientos en un regulador suave del paisaje gaseoso. Ayudan a evitar que todo el gas disponible se precipite de golpe hacia el disco de acreción deformado. También evitan que la galaxia quede completamente despojada de combustible para futuras generaciones de estrellas. En la imagen más amplia, la presencia de vientos y chorros discretos en MCG 63015 es reveladora. Muestra que el agujero negro y su disco deformado forman parte de un circuito continuo de intercambio. La materia cae y libera energía en las proximidades del horizonte de sucesos y después una fracción vuelve hacia afuera mezclándose de nuevo con el gas de la galaxia. Nada ocurre en un aislamiento perfecto.
La estructura del propio disco puede verse alterada de manera sutil por estas salidas. Si el viento arrastra más gas de una zona que de otra, la distribución de masa en el disco cambia con el tiempo. Ese cambio modifica la densidad en ciertos anillos y puede acentuar o suavizar la deformación existente. En escalas largas, los vientos ayudan a esculpir la forma del disco que queda registrada en la línea de hierro. Mientras tanto, el gas que no es expulsado continúa deslizándose hacia regiones más internas, acercándose al borde donde las órbitas estables empiezan a desaparecer. El equilibrio entre caída y salida decide cuánto crece el agujero negro y cuánto se calienta el medio que lo rodea. En MSG C63015, ese equilibrio parece sostener un estado intermedio. El núcleo permanece activo pero no domina por completo la evolución de la galaxia. La galaxia sigue formando estrellas y manteniendo un contenido de gas significativo sin transformarse en un objeto totalmente gobernado por el núcleo activo. Visualmente puede imaginarse el entorno como una superficie de luz curva rodeada por una brisa constante de partículas sutiles. Esa brisa no rompe la calma general del sistema, solo la matiza con movimientos suaves y persistentes. Los vientos transportan átomos que antes estuvieron en el disco muy cerca del horizonte de sucesos. Algunos de esos átomos terminarán tras enfriarse y mezclarse incorporándose a nubes más lejanas. Otros permanecerán durante mucho tiempo suspendidos en el medio circungaláctico participando en un ciclo muy extenso. Esta circulación lenta da a la historia de MCG 63015 un carácter sereno más que de tragedia irreversible. El agujero negro crece con el tiempo, pero al mismo tiempo empuja parte del material hacia afuera y mantiene una relación constante con la galaxia que lo alberga. En las zonas donde los vientos pierden fuerza, vuelve a imponerse la gravedad del agujero negro. Allí la materia ya casi no puede ser expulsada. Cada paso adicional hacia adentro convierte la energía orbital en calor y luz con mayor eficacia. Ese estrechamiento prepara el escenario para la órbita interna estable donde el disco se afila y el espacio-tiempo muestra sus rasgos más extremos. Más hacia adentro del disco de acreción deformado de MSG 63015 se encuentra una frontera dinámica que no tiene muro físico pero sí consecuencias claras. Esa frontera se conoce como órbita interna estable, el radio mínimo donde una partícula puede seguir una órbita circular sin caer de inmediato. Más adentro ya no existen trayectorias circulares seguras alrededor del agujero negro. Importa porque marca el borde efectivo del disco brillante y señala la región donde la relatividad general se impone sobre la intuición clásica. En las partes medias del disco, el gas gira en órbitas casi circulares. Cada anillo encuentra un equilibrio entre la fuerza de gravedad que tira hacia adentro y la fuerza centrífuga asociada a la rotación. A medida que la materia se aproxima al agujero negro, ese equilibrio se vuelve más delicado. La gravedad aumenta y el espacio-tiempo se curva con mayor intensidad. Curvatura del espacio-tiempo significa que las trayectorias posibles ya no son líneas rectas en un fondo plano, sino caminos dibujados sobre una superficie deformada. En esta región interna de MSG 63015, esa superficie imaginaria se hunde de manera muy pronunciada. Al acercarse a la órbita interna estable, las soluciones estables para órbitas circulares se agotan. Un ligero empujón basta para que una partícula deje de ser estable y caiga hacia adentro. Desde el punto de vista del gas, eso se traduce en un cambio de comportamiento. Más afuera, la materia puede permanecer muchas vueltas casi en la misma banda. Más adentro, una fluctuación pequeña convierte la órbita en espiral descendente. El disco, por tanto, se afila y se atenúa cerca de esta frontera. La deformación del disco de MSG 63015 adquiere aquí una importancia especial. Si el plano del disco estuviera perfectamente alineado con el eje de giro del agujero negro,
La órbita interna estable estaría en un radio bien definido. Pero cuando el disco está ligeramente inclinado y torcido, las condiciones para la estabilidad cambian según la dirección. En algunos sectores la órbita estable se sitúa algo más afuera. En otros puede acercarse un poco más al horizonte. Esta variación crea un borde interior que no es un círculo perfecto, sino una figura levemente irregular. La luz que llega desde esa zona refleja esta geometría. Parte del gas en las regiones más cercanas gira a velocidades relativistas, es decir, fracciones significativas de la velocidad de la luz. Esa velocidad extrema acentúa los efectos Doppler y el corrimiento gravitatorio. Los fotones emitidos hacia el observador desde la parte del disco que gira en su dirección aparecen más energéticos. Los emitidos desde la parte que se aleja llegan debilitados y desplazados hacia energías menores. La órbita interna estable concentra gran parte de la emisión más extrema. La línea de hierro de MCG 63015 recibe contribuciones importantes de esta banda. La porción más baja en energía de la línea procede de fotones que se originan muy cerca de esta frontera y pasan por fuertes corrimientos gravitatorios. La apertura de la órbita interna estable permite que estos fotones escapen antes de que el gas cruce definitivamente al interior. El gas que cruza esta línea crítica entra en un régimen de caída casi libre. Ya no hay órbita circular viable que lo sostenga. A partir de ese punto la materia cae en una espiral rápida hacia el horizonte de sucesos. Desde fuera este tránsito no se ve como un salto brusco, sino como una disminución gradual de la emisión. El disco parece apagarse de forma suave al aproximarse al límite. En la región próxima a la órbita interna estable, las diferencias temporales también se vuelven notables. El tiempo propio del gas que gira allí transcurre de manera distinta al tiempo medido por un observador lejano. Esta dilatación temporal suaviza la impresión de movimiento extremo. El gas completa muchas vueltas en su propio reloj, mientras que visto desde lejos ciertas señales aparecen más lentas o estiradas. A nivel conceptual, la órbita interna estable funciona como un último carril ordenado antes del caos de la caída. En MCG 63015 su posición exacta depende de la masa y del giro del agujero negro. También depende de cómo el disco deformado se acopla al campo gravitatorio. Un agujero negro que gira arrastra el espacio-tiempo a su alrededor. Ese efecto conocido como arrastre de referencia hace que el plano de las órbitas tienda a alinearse con el eje de giro. En las capas internas del disco este arrastre combate la memoria de la inclinación heredada desde el halo y el medio interestelar. El resultado es una región donde el plano se corrige poco a poco y se acerca a la orientación preferida por el agujero negro. Esa corrección añade otra ligera torsión al disco deformado. En conjunto, la zona alrededor de la órbita interna estable transmite la sensación de un borde flexible. No es un anillo rígido, tampoco una línea irregular descontrolada. Es una región donde la estabilidad y la inestabilidad conviven. La materia puede permanecer un tiempo en órbitas casi circulares, pero cualquier perturbación la empuja hacia la caída interior. En la narración de MCG 63015, esta frontera marca el paso de un régimen dominado por rotación a un régimen dominado por descenso. Todo lo que ocurre más adentro queda oculto tras el horizonte. Todo lo que ocurre justo afuera deja huellas en el espectro de rayos X. En este punto del viaje hacia el interior, la mirada se detiene en esa línea imaginaria. Se reconoce que allí termina el disco luminoso y comienza la zona de la que no llega información directa. La siguiente etapa se adentrará en un dominio todavía más sutil, la región en la que la luz misma puede quedar atrapada en órbitas temporales.
Esa zona, la esfera de fotones, añade un nivel más de complejidad a la imagen del campo gravitatorio extremo de MCG 63015. En la región todavía más cercana al agujero negro de MCG 63015, la luz misma encuentra un paisaje difícil de imaginar. Allí existe una zona donde los fotones pueden quedar atrapados durante un breve tiempo en órbitas inestables. Esa región recibe el nombre de esfera de fotones. Importa porque marca el límite entre los caminos que permiten escapar al infinito y los que terminan cayendo inevitablemente hacia el horizonte de sucesos. Dentro de este anillo de trayectorias posibles, el espacio y el tiempo se curvan tanto que incluso los rayos de luz que normalmente siguen rutas rectas deben girar alrededor del agujero negro. En un modelo ideal, la esfera de fotones es un radio bien definido. Sin embargo, en un sistema real como MCG 63015, el giro del agujero negro y la presencia del disco de acreción deformado complican el cuadro. El espacio-tiempo se retuerce ligeramente arrastrado por la rotación. Algunas trayectorias de fotones se doblan más, otras menos. El resultado es una región donde muchas órbitas casi cerradas se entrecruzan antes de decidir si escapan o caen. En esta zona, el disco de acreción aparece visto desde ángulos múltiples a la vez. Fotones que salen de una parte del disco pueden dar la vuelta casi completa al agujero negro y llegar al observador desde el lado opuesto. Esa luz reencaminada produce imágenes secundarias y arcos suaves alrededor de la silueta del horizonte. Si el ojo pudiera percibir directamente esa estructura, vería el disco deformado, reproducido varias veces comprimido en un anillo delgado que abraza la sombra central. En MCG 63015 los telescopios no resuelven esa imagen tan fina. Sin embargo, los efectos de la esfera de fotones se notan en el espectro. Muchos fotones que contribuyen a la parte más baja de la línea de hierro han pasado cerca de esta región. Han sido frenados por el corrimiento gravitatorio y desviados por la curvatura antes de escapar. Esa historia deja una firma en la distribución de energías detectadas. La luz que llega tras rodear al agujero negro se mezcla con la luz que viene por trayectorias más directas. El conjunto suaviza las variaciones bruscas y extiende las colas de la línea. En la imagen conceptual del disco de MCG 63015, la esfera de fotones actúa como un borde de espejo. Recoge parte de la luz del disco deformado, la dobla y la devuelve al exterior siguiendo caminos largos. Algunos de esos caminos cruzan de nuevo el plano del disco añadiendo capas extra de reflexión. Otros salen hacia regiones del espacio que de otro modo quedarían en sombra. La región no es un objeto sólido. Es un volumen de espacio donde ciertas trayectorias se vuelven posibles por un instante. Un fotón que entra con un ángulo preciso puede girar casi una vuelta antes de escapar. Otro con un ángulo apenas diferente cae al interior. Esa sensibilidad extrema a las condiciones iniciales transforma la esfera de fotones en una frontera caótica, aunque el resultado global parezca tranquilo. Desde lejos lo que se percibe es una figura estable. El disco deformado produce un patrón de luz persistente. La esfera de fotones reorganiza ese patrón sin destruirlo. El horizonte de sucesos permanece oculto detrás, marcado solo por la sombra aproximada que deja en medio de la emisión. En MCG 63015 la combinación de disco deformado, corona brillante y esfera de fotones define la arquitectura luminosa de la región más interna. Cada fotón que escapa desde allí cuenta una historia distinta sobre el camino seguido. Algunos proceden de la superficie del disco y salen casi rectos. Otros han dado rodeos improbables atravesando varias veces la misma zona antes de conseguir alejarse. En todos los casos, el campo gravitatorio extremo decide el resultado. La esfera de fotones también influye en la forma en que el tiempo se percibe a escala de luz. Un rayo que recorre una órbita parcial
tarda más en emerger que uno que sale de manera directa. Esa diferencia introduce pequeños retrasos que sumados contribuyen al aspecto difuminado de la emisión más interna. Lo que podría ser un destello abrupto se convierte en un pulso suavizado por los múltiples caminos disponibles. Para la galaxia anfitriona, todos estos detalles se reducen a una región diminuta en el centro. Para la física que describe CG6-3015, la esfera de fotones representa una frontera delicada. Es el lugar donde la luz deja de comportarse como en el espacio casi plano de las afueras y empieza a seguir reglas dominadas por la relatividad fuerte. En este punto del viaje hacia el interior, la imagen gana una capa más de profundidad. Se perfila un cuadro en el que el disco de acreción deformado, la órbita interna estable y la esfera de fotones se encadenan. Cada uno define un peldaño distinto hacia el horizonte. La siguiente etapa se centrará precisamente en esa frontera final, el horizonte de sucesos que no es una superficie material, pero sí la línea a partir de la cual ninguna trayectoria, ni siquiera la de la luz, puede regresar al exterior. En el corazón de MCG 63015, detrás del disco de acreción deformado y de la esfera de fotones, se encuentra el horizonte de sucesos. Esa frontera no es una superficie sólida ni una pared de materia. Es una zona geométrica del espacio-tiempo donde la velocidad de escape alcanza exactamente la velocidad de la luz. Importa porque a partir de ese límite ninguna trayectoria puede regresar al exterior. Todo lo que cruza el horizonte materia o radiación queda desconectado para siempre del resto del universo observable. En el entorno de este agujero negro supermasivo, el horizonte adopta la forma de una superficie casi esférica ligeramente modificada por el giro. El espacio-tiempo se curva de tal manera que todas las direcciones libres apuntan hacia adentro. Desde lejos esta región se percibe solo a través de su sombra efectiva, una ausencia de luz rodeada por el resplandor del disco. Esa sombra no es un objeto aparte, sino la manifestación de que ninguna señal procede del interior. En MCG 63015, el horizonte representa el final físico del viaje de cualquier partícula que haya descendido desde el halo galáctico. Durante millones de años el gas cae, se calienta, gira y emite radiación. Solo una fracción de esa materia llega realmente a cruzar el límite. Cuando lo hace, deja de contribuir al brillo del núcleo y se suma a la masa del agujero negro. La propia existencia del disco de acreción deformado y de la línea de hierro ensanchada confirma de manera indirecta que ese horizonte está allí. Si el objeto central tuviera una superficie sólida, la energía liberada, al caer el gas, produciría señales diferentes. En lugar de ver una desaparición suave más allá de la órbita interna estable, se observarían pulsos de radiación rebotando en una superficie física. El hecho de que esas señales no aparezcan y de que el disco parezca apagarse sin reflejo adicional respalda la presencia de un horizonte auténtico. Para el gas que se acerca a esta frontera, el último tramo del recorrido es rápido y silencioso. Una vez superada la órbita interna estable, ya no hay órbita circular que lo sostenga. La caída se acelera y las fuerzas de marea se intensifican. Fuerzas de marea son diferencias de gravedad entre un punto y otro de un mismo cuerpo. Cerca del horizonte, esas diferencias estiran los objetos a lo largo de la dirección radial y los comprimen en las otras direcciones. En un agujero negro de masas estelares, estas fuerzas pueden ser extremas incluso antes de llegar al horizonte. En un agujero negro supermasivo como el de MCG 6-3015, el radio del horizonte es tan grande que las fuerzas de marea en esa región concreta pueden ser más suaves para objetos pequeños. Esto permite que el gas atraviese el umbral sin ser destruido de inmediato. Sin embargo, una vez dentro, toda trayectoria apunta hacia una singularidad central donde la densidad teórica se vuelve enorme. Esa singularidad no se observa directamente.
permanece oculta tras el horizonte, garantizando que las predicciones de la relatividad general se mantengan fuera del alcance de cualquier medición. El horizonte actúa así como un velo protector que separa la física accesible de la región donde las teorías actuales dejan de describir con claridad lo que ocurre. Desde el punto de vista de un observador lejano, nada parece cruzar del todo el horizonte. Las señales procedentes de objetos que caen se ralentizan y se desvanecen. El corrimiento gravitatorio desplaza su luz hacia energías cada vez más bajas hasta hacerla indetectable. El tiempo medido desde lejos se estira tanto que el proceso de caída parece congelarse cerca del límite. Sin embargo, en el tiempo propio del gas que cae el cruce del horizonte sucede en un intervalo finito. Esta diferencia ilustra la naturaleza relativa del tiempo en un campo gravitatorio extremo. En MSG 63015 el horizonte se convierte entonces en un punto de encuentro entre dos descripciones. Para la materia que cae existe un final definido. Para la galaxia que observa hay un desvanecimiento progresivo. El disco de acreción deformado, la corona y la esfera de fotones se sitúan completamente fuera del horizonte. Todo lo que se observa procede de regiones donde la luz todavía puede escapar. Por eso la mayor parte de la información disponible sobre el agujero negro se extrae del comportamiento del gas cercano, no del interior. La forma de la línea de hierro, la variabilidad en rayos X y la estructura del disco deformado hablan de un campo gravitatorio extremo, no de lo que hay más allá del límite. En la historia de MSG 63015, el horizonte de sucesos se presenta así como un final natural del recorrido físico, pero también como un principio conceptual. Marca la frontera donde la observación directa se detiene y la teoría debe completar la imagen. A pesar de su carácter inalcanzable, ofrece una sensación curiosamente tranquila. No hay explosión en ese borde ni choque con una superficie. Solo un cambio de régimen en las trayectorias posibles. El gas que cruza el horizonte se suma al agujero negro que crece de manera silenciosa. El resto del universo solo percibe ese crecimiento a través de ajustes sutiles en la dinámica del disco y en la intensidad del núcleo activo. En MSG 63015, ese proceso ocurre a un ritmo lo bastante lento como para que la galaxia conserve su estructura general durante largos periodos. El horizonte cumple por tanto una función de límite suave. Contiene lo que no puede regresar y al mismo tiempo define el borde de lo que se puede conocer. En este tramo del viaje, la atención se concentra en la aceptación de ese límite. A partir de aquí, cualquier descripción del interior pertenece a la especulación teórica. La siguiente etapa se desplazará de nuevo hacia afuera para contemplar cómo la dilatación temporal y la lente gravitatoria afectan a la luz que sí logra escapar y llegar hasta observadores muy lejanos, transformando la visión de este núcleo activo en una mezcla de realidad cercana y tiempo distorsionado. En la vecindad extrema del agujero negro de MSG 63015, el tiempo deja de seguir el ritmo cotidiano de la galaxia. La curvatura del espacio-tiempo no solo gobierna las órbitas del gas y las trayectorias de la luz, también altera la velocidad a la que transcurren todos los procesos físicos. Importa porque lo que se registra en la Tierra es una mezcla de lo que ocurre cerca del agujero negro y de cómo la gravedad ha estirado esos sucesos en el tiempo. En el disco de acreción deformado, cada anillo de gas vive con un reloj diferente. En las zonas externas el campo gravitatorio es más suave y los relojes se parecen a los de una región normal de la galaxia. Más cerca del horizonte, donde las órbitas rozan la órbita interna estable y la esfera de fotones, el tiempo propio del gas se ralentiza. Reloj significa aquí cualquier proceso repetitivo, una vuelta completa alrededor del agujero negro, una oscilación de densidad en el plasma, un ciclo de calentamiento y enfriamiento.
Todos estos procesos transcurren más despacio cuando se comparan con el tiempo del observador lejano. En MSG 63015 esa diferencia se deja ver en la variabilidad de los rayos X. Cambios que en la escala local del gas podrían ser rápidos y marcados, se perciben desde la distancia como curvas suavizadas. La dilatación temporal actúa como filtro que estira los intervalos breves y amortigua los picos más bruscos. Este efecto contribuye a la sensación de calma que transmiten las curvas de luz integradas durante horas. Las oscilaciones rápidas se diluyen y lo que permanece visible es un latido más lento y regular del núcleo. Al mismo tiempo, la curvatura extrema del espacio actúa como lente gravitatoria. En el núcleo de MSG 63015, el agujero negro y el disco de acreción deformado desvían la luz que escapa en muchas direcciones. Fotones emitidos hacia la parte posterior del disco pueden curvarse y terminar su viaje hacia observadores lejanos. Esta desviación permite que la imagen aparente del disco incluya contribuciones de regiones que en una geometría plana quedarían ocultas. En la práctica, la luz que llega a la Tierra ha pasado por una selección natural. Solo se reciben los fotones que han encontrado trayectorias posibles en este paisaje curvado y han sobrevivido al corrimiento gravitatorio que reduce su energía. Algunos proceden de zonas del disco deformado que se acercan al observador y aparecen algo más energéticos. Otros vienen de regiones que se alejan y parecen más débiles. La lente gravitatoria mezcla estos orígenes superponiendo emisiones de distintas partes de la superficie. De este modo, la línea de hierro no es solo un registro de la composición del gas, sino también un mapa indirecto de cómo se dobla el espacio-tiempo alrededor del agujero negro. En esta imagen, el disco de acreción deformado se asemeja a una superficie sobre la que el tiempo no fluye de manera uniforme. Los anillos externos viven en un ritmo más relajado. Los anillos internos muy próximos al horizonte habitan un ritmo tan ralentizado que sus procesos parecen casi inmóviles vistos desde fuera. Sin embargo, la radiación que emiten todavía alcanza a escapar, acompañada de señales de esa diferencia de ritmo. Para la galaxia anfitriona, esta distorsión del tiempo es un fenómeno local que afecta solo a la región mínima del núcleo. Para el observador lejano, en cambio, define la forma en que el núcleo entero se muestra. La dilatación temporal suaviza las variaciones y convierte un entorno potencialmente turbulento en una fuente que parece respirar con calma. La lente gravitatoria añade perfiles estirados y colas extensas a las líneas espectrales. En conjunto, ambos efectos generan una imagen que combina orden y complejidad. En MSG 63015, esta combinación se traduce en un núcleo activo cuya firma en rayos X resulta característica. La deformación de la línea de hierro, su extensión hacia energías más bajas y su estabilidad general hablan de un sistema donde la relatividad fuerte es decisiva. Sin embargo, la percepción remota transforma ese escenario extremo en una presencia serena. El campo gravitatorio extremo marca los límites, pero la dilatación temporal y la lente gravitatoria envuelven esos límites en una suavidad observable. En esta etapa del viaje de comprensión, la mirada se sitúa al mismo tiempo en dos lugares: cerca del agujero negro donde el tiempo se curva y la luz gira en órbitas difíciles, y muy lejos en el punto donde los fotones alcanzan instrumentos que los convierten en datos. Entre ambos extremos se tiende un puente hecho solo de luz. Ese puente resume la historia del gas que cayó del disco que se deformó y del espacio-tiempo que se curvó para crear la escena. La siguiente etapa se alejará un poco más hacia la frontera de lo observable, donde todos estos efectos se integran en una misma percepción y el núcleo activo de MSG 63015 se convierte en una huella delicada sobre el fondo del universo. En la escala más amplia MSG 63015,
vuelve a situarse como un punto casi discreto en el mapa del cosmos, una galaxia Seyfert modesta perdida entre filamentos cúmulos y vacíos. Desde esa distancia conceptual, todo el viaje hacia su núcleo activo se comprime en un trazo sutil de luz de rayos X. Importa porque dentro de ese trazo se concentran claves que muestran hasta dónde pueden estirarse la observación y la teoría en un campo gravitatorio extremo. En el camino de regreso hacia afuera se recuerda el recorrido. La materia a partido de la red cósmica ha descendido por el halo oscuro y ha atravesado el medio circungaláctico y el medio interestelar. Después ha cruzado el polvo del Toro y la región de líneas anchas, se ha organizado en un disco de acreción deformado, ha iluminado la corona y ha rozado la órbita interna estable, la esfera de fotones y el horizonte de sucesos. Cada una de esas etapas deja una marca en la luz que finalmente escapa. La realidad observable de MCG 63015 se construye sumando todas esas marcas. Sin embargo, desde la perspectiva de un observador lejano, esa suma adopta una forma muy compacta. Son curvas de luz que suben y bajan sin violencia extrema. Son espectros donde la línea de hierro aparece ancha y extendida con un ala profunda hacia energías bajas y un pico más estrecho en la parte alta. Son mapas indirectos que transforman fotones individuales en parámetros como masa giro y geometría del disco. En ellos, la deformación del disco de acreción deja de ser un detalle exótico y se convierte en una pieza de información firme. Indica que el gas llega muy cerca del horizonte, que el agujero negro gira y que la relatividad fuerte domina la dinámica. También indica que el disco no es perfectamente plano, sino ligeramente torcido, memoria viva de la historia de acreción de la galaxia. En esta visión conjunta, la frontera de lo observable se dibuja como una banda intermedia. Por un lado se encuentran los datos que pueden medirse, espectros, curvas de luz y correlaciones entre variabilidad y energía. Por otro se encuentra el interior inaccesible del agujero negro protegido por el horizonte de sucesos. Entre ambos dominios se despliega el disco de acreción deformado de MCG 63015. Es en ese lugar intermedio donde la observación y la teoría se encuentran. La teoría propone cómo se comporta la materia en un espacio-tiempo curvado, cómo se doblan las trayectorias de la luz, cómo la dilatación temporal estira los sucesos. La observación recoge la forma de las líneas y la intensidad de la corona. Cuando ambas se ajustan con suavidad, se refuerza la confianza en que el cuadro general es correcto. MCG 63015 se convierte entonces en una prueba de consistencia de ese marco físico. A la vez recuerda que hay un límite. Ningún telescopio penetra el horizonte. Ninguna medición informa de lo que sucede en la singularidad. Lo que se obtiene es una imagen precisa del contorno. Ese contorno basta para saber que el agujero negro existe, que su presencia arrastra la materia, deforma el disco y crea la línea de hierro característica. Más allá de esa certeza se mantiene una zona silenciosa donde solo la especulación bien guiada puede avanzar. Para la galaxia anfitriona, el núcleo activo es un episodio prolongado pero finito. Cambiará de ritmo, se apagará, quizá vuelva a encenderse si llega una nueva oleada de gas. La frontera de lo observable se sitúa justo donde el disco de acreción deformado se aproxima al horizonte de sucesos y donde la luz lucha por escapar. Allí termina la región que puede describirse con datos directos. Desde allí hacia adentro solo se cuenta con ecuaciones y modelos. Desde allí hacia afuera la luz recorre millones de años para llevar la señal hasta instrumentos en órbita alrededor de un planeta en la periferia de otra galaxia. En esa imagen amplia, MCG 63015 deja de ser únicamente un sistema astrofísico. Se vuelve una de las muchas ventanas que el universo abre hacia sus zonas más intensas.
Cada fotón que llega contiene comprimida la información de un campo gravitatorio extremo y de un disco curvado por fuerzas que escapan a la experiencia cotidiana. Al integrarlos durante horas y días, esa información se dispersa y se suaviza formando una presencia discreta sobre el fondo de rayos X del cielo. Esa presencia basta para dibujar un límite. Más allá de él, las leyes conocidas siguen funcionando, pero el acceso directo se pierde. Más acá, las observaciones construyen un relato coherente y tranquilo de cómo la materia cae, emite luz y desaparece detrás del horizonte. En MSG 63015 esa narrativa queda completa al contemplar el sistema desde fuera como un punto más en la red cósmica. La galaxia, su núcleo activo y su disco de acreción deformado se integran en un universo inmenso, donde cada objeto extremo añade una pieza al entendimiento global, sin romper la sensación de calma de un cielo que visto en conjunto permanece sereno. Al finalizar este recorrido imaginario por MSG 63015, la escena vuelve a hacerse sencilla. Queda una galaxia lejana, un núcleo activo pequeño en el mapa del cielo y un disco de acreción deformado que gira en silencio alrededor de un agujero negro supermasivo. Todo lo demás, los detalles de la red cósmica del halo oscuro del gas y del polvo, se difumina como capas suaves en la distancia. Permanece la idea de un lugar donde la gravedad extrema curva la luz y estira el tiempo, pero lo hace sin estruendo en un equilibrio paciente que se mantiene durante millones de años. El disco con sus anillos ligeramente inclinados continúa transformando caída de materia en luz de rayos X. La corona caliente sigue bañando su superficie con fotones energéticos. La línea de hierro ancha y deformada permanece como una firma luminosa que resume toda la historia del gas que ha caído desde las afueras de la galaxia. Para la galaxia anfitriona, ese núcleo activo es solo una fase más en una vida muy larga. Las estrellas del bulbo siguen su curso, las nubes de gas se reúnen y se disuelven, los filamentos de la red cósmica continúan alimentando el halo oscuro con una calma que no conoce prisa. Para un observador lejano, todo ese movimiento se reduce a una curva estable, en un gráfico, a unos pocos números que describen masa, giro y forma del disco. La inmensidad del proceso se condensa en una señal tranquila que se mezcla con miles de fuentes similares en el fondo de rayos X del universo. Pensar en MSG 63015 de esta manera permite dejar que las imágenes internas se asienten. Un núcleo activo lejano sigue girando un disco deformado, sigue brillando en la frontera de lo observable, y el resto del cosmos se extiende silencioso a su alrededor como un escenario amplio y sereno que no exige nada y simplemente continúa.